En el vídeo de hoy vamos a analizar la Vulpa del Neuron 2024, la pala de Federico Chingotto. Así que si estás buscando una pala de control con tacto medio duro, después de la intro te cuento todo de ella. Arrancamos con las características técnicas de esta Neuron de Chingotto. Antes de nada, agradecerle a Padelwise que me haya mandado la unidad para poderle hacer review, y ya sabéis que tenéis mi cupón descuento para que lo podáis utilizar en cualquier pala. Y si nos centramos en sus características técnicas, pues esta Neuron tiene forma híbrida, monta un Carbono X-Ten 3K en sus caras con la goma Multi-EVA característica de Vulpadel. No incorpora rugoso en sus caras, y de ella lo que más destaca en la superficie de la cara de la pala es el patrón de agujereado, que como podéis ver tiene unos espacios en la zona intermedia de la cara de la pala que yo no había probado en este caso en ninguna pala. Os encontraréis un tacto medio duro y como tecnología novedosa incorpora un sistema de perfil variable denominado Weight que disipa las vibraciones y reduce la flexión de la pala. Nuestra unidad tiene un peso de 359 gramos con un overgrip colocado encima del Gesacor y un balance bajo de 251 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos un corazón sin las ventanas características de Vulpadel, pero lo que sí que incorpora es un nuevo sistema en el puente que tiene un refuerzo horizontal para reducir las vibraciones, con un puño de tamaño estándar de 12,5 centímetros que incorpora el Gesacor y la tecnología Vibradrive de Vulpadel. Y en cuanto a su cordón, sale de la zona central del tapón e incorpora muñequera. Así que una vez vistas las specs, os cuento impresiones en pista. Iniciando en fondo de pista con esta Neuron, pues es una pala que en cuanto al peso que tiene, es una unidad ligerita, 359 gramos, y eso que está con el Gesacor, o sea que si se lo quitáis se quedaría en una unidad muy ligerita y se nota. La verdad que es una pala que se siente bastante manejable aquí en fondo de pista. En cuanto al tacto, pues es un tacto medio y un par de puntitos más o incluso medio duro. Es un tacto que se siente bastante controlable. Es rígida, pero claro, a favor te da que copia perfectamente el gesto de la mano. Esto para mí sí que es una pala de control. Al final, yo creo que cuando buscas control en una pala, te gusta que puedas controlar en todo momento cómo estás moviendo la bola. Y con esta, pues eso lo vais a tener. En cuanto al punto dulce, pues yo lo colocaría como tamaño estándar, pero al ser el tacto de la pala medio duro, creo que se nota cuando impactas fuera de él, y por eso parece que tiene un punto dulce más pequeñito. Yo no diría que tiene un punto dulce pequeño, diría que está en la media. Así que vamos a ver ahora en un ritmo alto, a ver qué tal se comporta. Aquí iniciando con el bote pronto, pues lo que os comentaba, en un ritmo medio. Es una pala que transmite muchísimo control. Fijaros que al final copia fenomenal el gesto de la mano, entonces la bola no flota, sale bastante firme, así que aquí muy buena experiencia con el bote pronto, con lo que no me encuentro tan cómodo con el Gesacor. Me parece que se me mueve un poquito la pala, yo que suelo empuñar fuerte, al ser gomoso se me mueve un pelín la pala, así que como ya sabéis, esto va por gustos, pero yo se lo quitaría. Y por último, vamos a ver qué tal a un ritmo bajo con la chiquita, que ya como os había dicho en un ritmo medio, pues no os va a aportar mucha salida de bola, pero a favor tiene que copia fenomenal el gesto de la mano. Yo creo que de todas las palas que he probado de control en este 2024, que yo creo que han sido bastantes, con esta es con la que mejores sensaciones he tenido, porque me parece que te permite controlar en todo momento lo que va a hacer la bola. Al final, lo digo muchas veces con las palas de tacto más rígido, al final si te equivocas, que sea por ti y no por la pala. Así que aquí en fondo, muy bien, la verdad que me ha gustado.
En fondo de pista, esta Neuron de Chingotto, de Federico Chingotto, es una pala que está diseñada para defender, es una pala de control. Eso sí, no esperéis que os ayude en un ritmo medio y en un ritmo bajo, porque no lo va a hacer, la salida de bola no es muy grande. El punto dulce, yo diría que es tamaño estándar, pero al ser una pala de tacto medio duro, pues creo que se nota un poquito más cuando impactas fuera de él y por ello la bola se queda un poquito más pegada. Pero creo que es algo que no se suele hacer en las marcas, que es sacar palas de control con tacto rígido. Para los jugadores que buscan control y les gustan las palas de tacto medio duro, lo tienen complicado porque no hay muchas en el mercado, y esta Neuron me parece un palón en eso. Me parece que si buscáis una pala de tacto medio duro de control, no se me ocurre mejor alternativa. Vamos a ver qué tal en red. Ya aquí en situación de volea en red, recordar que el balance de la pala es un balance bajo, 25 centímetros. Entonces, a ver, yo no noto que le falte mucho peso. Yo creo que aquí el tacto medio duro que tiene ayuda a que la bola salga relativamente firme de la pala. Aquí cuesta menos trabajo encontrar el punto dulce, pero cuando no lo encuentras se nota. Se nota porque la bola no llega muy profunda y vibra un poquito la mano. Pero bien. En cuanto al rugoso, pues no tiene. O sea que aquí también vais a echar de menos un poquito de efecto. No lo estoy notando excesivamente, o sea que me parece que con el patrón de agujeros pues puedes imprimir efecto a la bola. A ver, no va a ser lo mismo que un rugoso arenoso, un rugoso 3D, pero bueno, no me parece de las palas que he probado sin rugoso de las que cueste más trabajo darle efecto a la bola. Pasando al ritmo alto, a bloqueo, aquí mejoran las prestaciones de la pala. Si pones la mano un poquito dura, la verdad que la bola sale bastante firme. Y en eso creo que consiste una pala de control, en que indistintamente del ritmo al que te venga la bola, seas capaz de mantener el control. Así que aquí, pues muy buenas impresiones, sobre todo si buscáis una pala de control que funcione bien en un ritmo alto. Esta aquí va a cumplir, y además con nota. Bueno, vamos a ver aquí con volea ofensiva. En cuanto a progresividad, yo creo que está bastante bien. Claro, este tacto hace que en el momento en el que aceleras el brazo, la bola salga rápido, pero no esperéis que os dé muchísima potencia. A ver, que no está mal, seguramente mucho mejor que cualquier pala de control, pero la rigidez está muy bien, pero el balance de 25 hace que no transmita mucho peso a la bola. Bueno, por último vamos a ver la volea corta, la dejada, que aquí, a ver, vais a necesitar de un poquito más de mano que con una pala con rugoso, porque aquí se nota que hay que mover bien el brazo. A mí no me disgusta la sensación que transmite cuando estás tirando dejada, pero vais a tener que jugar más con la mano, con la muñeca, para poderle dar más efecto a la bola. En el momento en el que la mueves, pues se nota. Si no mueves mucho la mano, pues la bola no va exactamente en la dirección en la que quieres. En situación de volea, esta Neuron, para empezar, en volea de control, en situaciones tanto de volea de control como de bloqueo, la verdad que no se nota mucho que le falte balance. Lo que sí que vais a notar en un ritmo medio es la falta de rugoso, pero a favor tiene que en un ritmo alto la verdad que se controla muchísimo. Es una pala que, como os he dicho en fondo, es una pala diseñada para controlar la bola. Si nos vamos a situación de volea ofensiva, ahí vais a notar que os falta balance, y con la dejada, ostras, a mí me ha sorprendido. Si sois jugadores que movéis bien la muñeca, que tenéis mano, os vais a encontrar cómodo con ella, incluso aún no teniendo rugoso, porque como copia también el gesto de la mano, si mueves la muñeca no está mal el darle efecto a la bola. Así que vamos a ver en juego aéreo.
Bueno, vamos a ver con la bandeja, que ya de inicio me parece que transmite buenas sensaciones a la mano, sobre todo en cuanto al control. No esperéis mucha salida de bola. Aquí vais a tener que alargar para que la bola os gane profundidad y sobre todo mover la muñeca para conseguir que la bola no levante y darle efecto. Pero si controláis eso, es una pala que desde luego es muy difícil que se os descontrole. La verdad que en el momento en el que te habitúas a mover un poquito más la mano y a alargar bien el gesto, con la bandeja me parece una opción muy controlable. Vamos a ver ahora con la víbora, que de primeras me parece que copia bastante bien el gesto de la mano. Eso es debido a que tiene tacto medio duro, no tiene mucho balance, así que vais a tener que alargar bien el gesto y que acelerar bien el brazo, pero igual que os he dicho en bandeja, es una pala que se siente muy controlable, tanto a velocidad alta, aquí con la víbora, como a velocidades medias con la bandeja. Bueno, aquí con el rulo, pues al igual que pasaba con la dejada, vais a tener que mover bien el brazo para darle el quit a la bola. Os vais mejor con el rulo rápido que con el lentito. Con el lentito la bola se queda un poquito pegada a la pala. En el rápido, en cambio, la bola sale bastante firme y la verdad que transmite buenas sensaciones, contando que no va a ser el mejor punto de la pala. Vamos a ver el remate para cerrar, que aquí ya en la primera que he pegado me he dado cuenta que no va a ser uno de los mejores puntos de la pala. Vais a sacarle más partido casi pegándole plano que listado. Fijaros que hay listado, la bola no acaba de levantar muchísimo. Se comporta mejor cuando le pegas a potencia pura por el tacto medio duro de la pala. Cuando le pegas listado, al tener un balance bajito, no camina la bola mucho. Bien, en juego aéreo esta Neuron, pues en situación de bandeja se controla mucho, en situación de víbora también. Lógicamente aquí sí que se empieza a notar un poquito más que no tiene un balance alto y sobre todo que si impactáis fuera del punto dulce, pues la bola se va a quedar muy pegada. Con el rulo me ha gustado a velocidades altas cuando lo tiraba a la verja, porque la verdad que el comportamiento de la pala se sentía bastante progresivo, y con el remate plano también, pero lógicamente en el remate es un punto en el cual vais a pinchar, tanto con el listado como con el plano, pero sobre todo con el listado. Bueno, tenéis la alternativa de adicionarle rugoso, de ponerle tiras o de colocarle una laca, y eso seguramente hará que la experiencia en el remate listado, en el rulo, sea mejor, pero aún así con un balance tan bajito, con un balance de 25, es difícil que os pueda transportar mucho peso en situaciones de remate. La verdad que es una pala que a mí personalmente me ha sorprendido, no me esperaba que fuera de tacto medio duro, me la esperaba más blanda, y lo cierto es que es una pala que me ha gustado mucho en cuanto al control que transmite, porque copia fenomenal el gesto de la mano. Así que si buscáis una pala de control de tacto medio duro, yo creo que este puede ser el mejor exponente. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda. Ya sabéis que tenéis mi cupón descuento de Padelbase por si os interesa esta Neuron para encontrarla al mejor precio, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.